gusten también esos adjetivos, van a ser útiles. ¿Qué más? Geométrica, muy bien. Vale, lo primero cuando veo una escultura es fijarme en el material de que está hecha. Es como si la golpeara, ¿no? Pom, pom, pom. La mayoría de las veces el material es evidente. No siempre es evidente, pero la mayoría de las veces es evidente. Pom, 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 por lo tanto, ¿de qué estará hecha? De piedra. En este caso es de piedra, ¿de acuerdo? Vale, así que si es una escultura realizada en piedra... Esculpida. Muy bien, se ve que se vio el vídeo ayer. El escultor ha tenido que coger un martillo, una herramienta metálica, y ha tenido que ir extrayendo esa obra mediante una técnica que se llama esculpido. Así que esto es material y esto es técnica. El tipo de material condiciona la técnica, ¿vale? Si la obra fuera en madera, por ejemplo, si hablamos de escultura barroca española, que ustedes seguro que están hartos de verla, aunque crean que no, pero si yo por ejemplo pongo aquí crucificado, pues ¿qué va a salir? Vaya hombre, ahora sabe pintura. Claro. Bueno, aquí. Esto parece el Cristo de Martínez Montañés, no estoy seguro, pero bueno, esto es un Cristo barroco de español. Y normalmente, están ustedes hartos de verlos en Semana Santa, normalmente están realizados ¿en qué material? Madera. Madera, muy bien. Así que si la escultura está hecha en madera, la técnica se llama talla o tallado. En lugar... normalmente la hacen con unos aparatos que se llaman gubias. ¿Qué son las gubias? Como cucharita, o sea... vamos a verlo ahora mismo, gubias. Estos son gubias. Tienen un mando de madera para golpear y tienen una hoja metálica con una forma que el escultor le va dando y va obteniendo la escultura, ¿no? Eso sería madera, talla. Muy bien, otras veces la escultura está hecha ¿de qué? ¿Perdón? De mármol, sí, pero no deja de ser un tipo de piedra. Vamos a ver una imagen del modelado. A veces las estatuas están hechas ¿de qué? De barro o arcilla, muy bien. Así que si están hechas de barro, lo que hace el artista es... modelar, muy bien, la técnica sería el modelado. Hay otras técnicas de las cuales hablaremos durante el curso, pero básicamente esa es la idea, ¿no? Entonces, si yo veo esto, lo primero que me tengo que preguntar es ¿de qué material está hecho? De madera, la técnica es el esculpido. ¿Es una figura de cuerpo completo? ¿Sí o no? Sí. ¿No? Sí. La imagen de la derecha, ¿es de cuerpo completo? Muy bien, entonces se denomina estatua. La palabra estatua simplemente quiere decir que es una figura de cuerpo completo. Así que, ¿cómo empezaría el comentario de la imagen? Es una estatua realizada en piedra o hecha de piedra mediante la técnica del esculpido. He dicho el material, he dicho la técnica y ahora en escultura vamos a ver que tenemos básicamente hay dos tipos de escultura. Una que está adosada al muro, y si está adosada al muro, me falta una letra aquí. Me falta una letra y después quiero ver un relieve escultórico, ¿vale? Un relieve en escultura. Vale, por ejemplo, estas son las puertas del paraíso de la Catedral de Florencia. ¿Vale? Me sirven de ejemplo. Vaya, se ha salido muy pequeñito. Lo veo ahora. Vaya, hombre. Ahora, muy bien. Cuando la escultura, digamos que está hecha está adosada al muro, o adosada a una pared, o adosada a una puerta, y digamos que las formas sobresalen, se dice que la escultura está hecha en
relieve, ¿de acuerdo? Así que la mayoría de las obras o son relieves o son estatuas que yo puedo llevarme de un sitio a otro, ¿de acuerdo? Eso es un bulto redondo. Muy bien, se ve quien se vio ayer el vídeo, sin duda. Eso lo sabes el año pasado, era un bulto redondo y relieve y eso, no sé por qué. ¿En patrimonio tal vez? Sí. ¿Usted no estuvo en patrimonio? El patrimonio no vimos eso. Bueno, esto es un rollo, pero es información. Cuando ustedes comentan la obra, se busca el material, la técnica, si el relieve es bulto redondo. Hay que empezar así. Lo siento mucho, pero es lo que hay que hacer, así que lo hacemos y punto. Así que comente usted la obra. Se aprecia una estatua realizada en piedra mediante la técnica del esculpido, punto y seguido. ¿Es una obra en relieve o de bulto redondo? De bulto redondo. Es una obra de bulto redondo, puedo cogerla, llevármela, ¿no? Vale, muy bien. Ahora vamos a fijarnos un poco en sus características. Una cosa, una estatua puede ser también. Una estatua puede ser o bulto redondo o relieve también. Las estatuas suelen ser de bulto redondo. Suelen ser, digamos, independientes del muro. Y en Muy bien. relieve, El relieve, perdón. en relieve, las estatuas, ¿cómo se llama? Todo uno, ¿no? Personajes en relieve. Suelen ser varios, no suelen ser uno. Vamos, relajación. Bueno, vamos a ver. Yo les voy a decir algunas características y ustedes me dicen si las presentan o no. Es típico de la escultura arcaica griega tener los ojos almendrados, así, sobresalientes. ¿Los tiene o no los tiene? Sí. Oye, pues tú dices, oye, tiene los ojos así, almendrados, sobresalientes. Es típico de la escultura arcaica griega que los personajes presenten una leve sonrisa, que se llama sonrisa arcaica o sonrisa eginética, típica de Egina. Sí, la presenta. Es característico también la geometrización de la figura. Por ejemplo, se ve bien en el cabello. El cabello no es muy natural, ¿no? Sino que más bien es como una versión geométrica del cabello de esa mujer. Sí. Muy bien, más cosas. Las estatuas o figuras de este periodo suelen estar hechas para ser vistas de frente al espectador. Voy a poner un ejemplo de una estatua que nos va a servir, va a ser el David de Bernini, que es barroco. Vale. David de Bernini. Este es chiquitito. Bueno, vamos a ver si no sirve. Vale, ¿esta estatua está hecha para ser vista de frente al espectador o no? No. No, porque vemos que David de Bernini está girando su cuerpo, un brazo se cruza por delante del espectador, el otro brazo está incluso por detrás del cuerpo, si nos fijamos en las piernas, están en ángulo, además inclinados, no hay frontalidad, sin embargo... Es que el relieve es eso, al fin y al cabo. Esto no es relieve, es bulto redondo, cuidadín. Es verdad. Sin Eso es embargo, relieve. esta muchacha está hecha... Eso es relieve. Ese bulto redondo. Tampoco. Esta muchacha está hecha para ser vista frente por frente al espectador. Otro ejemplo que se puede ver es el de la escultura egipcia. Si ustedes se acuerdan... Vale, ya lo entendí. Bueno, no hay prisa. Esto lo vamos a utilizar durante todo el año y ustedes no van a tener, dentro de un mes no tienen ninguna duda, dentro de 2 meses, pero ahora mismo sí tienen. Ay, sí. Muy bien, si por ejemplo vemos la escultura egipcia, ¿Eso sería relieve o...? Sí. esto sería un alto relieve, ¿no? Vale. Si vemos la escultura egipcia, los egipcios seguían lo que se ha llamado la ley de la frontalidad. El personaje representado está frente por frente al espectador, ¿sí o no? Muy bien, eso todavía se mantiene en Grecia, ¿no? Hay cierta frontalidad, la figura está hecha para ser vista de frente. Esa frontalidad se va a ir rompiendo. Muy bien, más cosas. Es como una versión muy geométrica, muy simple del cuerpo humano, ¿no? Simplicidad,
¿Qué más cosas? Está un poco rígida, presenta movimiento o no. Muy bien, es una escultura rígida y hay una palabra muy fea, bueno, Erguida. hierática. Se dice que los faraones egipcios en sus representaciones eran hieráticos, es decir, rígidos, sin movimiento, sin expresión, ¿no? Esa rigidez del cuerpo se llama hieratismo, o rigidez, hieratismo con H. Esta muchacha presenta también cierta rigidez o hieratismo. Sí. Muy bien, pues si pongo todo esto junto, pues ya tengo el comentario de la imagen. Mirad, aquí tengo las características de la escultura arcaica griega. Hieratismo, ¿sí? Frontalidad, geometrización, modelado sencillo y sonrisa eginética o arcaica y otros arcaísmos. ¿Cómo comentaría yo esta imagen? Bueno, tranquilidad, que ustedes no tienen que comentar todavía nada. Es una estatua, toc, 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 realizada en piedra mediante la técnica del esculpido, punto y seguido. Es una obra de bulto redondo, relieve, bulto redondo, punto y seguido. La obra presenta las siguientes características, 2 puntos. Ojo, bueno, voy a empezar por donde uno quiera, ¿eh? Ojos almendrados, sonrisa arcaica, cabello geométrico, simplicidad en la forma, frontalidad, hieratismo, rigidez y bueno, ¿se ve cómo se comenta una escultura? Tampoco es tan difícil, ¿no? Tampoco es tan difícil. Bueno, esta en concreto se encontró en Francia, en la localidad de Auxerre, así que, ¿cómo se pronunciará eso? ¿Auxerre? No sé. El caso es que se le conoce como la Dama de Auxerre, y como ven ustedes ahí, es del siglo VII a.C. Si ustedes se acuerdan, en Grecia la cronología es arcaico 7-6, clásico 5-4, helenístico 3-2 a.C. Estamos en el periodo arcaico. Se cree que había esculturas en madera de este periodo, pero han desaparecido, se han perdido. Lo que conservamos son las esculturas de piedra. Muy bien. ¿Me sirven las características para esta también? Sí. Es una estatua. Toc, 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 toc. Una estatua. Está realizada en piedra mediante la técnica del esculpido. Punto y seguido. Es una obra de bulto redondo. Presenta ojos almendrados. Sonrisa arcaica. Geometrización del cabello. Frontalidad. Simplicidad en la forma. ¿Sí o no? El cabello no está. No, sí, porque está exactamente igual por las dos partes. Hombre, un poquito geométrico. Geométrico que el anterior. Muy bien, a lo largo de la escultura griega, eso es bonito porque vamos a ver cómo va cambiando la escultura griega hasta formas pues mucho más naturales. Bueno, eso es bonito. Bueno, está bien, tenemos esta core, se la ha llamado, bueno, ahora hablaremos cómo se llama esta figurilla. Bueno, hay tantas figurillas femeninas de este tipo arcaica que ya le ponen números en las excavaciones. Por la core número 700, la 800, la 900, la 927. Esta de aquí, pues el museo que la tenga, pues la tiene, la core 675, es decir, ni siquiera sabemos el nombre, ¿no? Y tiene todas las características de la escultura arcaica, ¿verdad? Sí. Vale, muy bien. Facilito. Facilito, facilito. Esto está tirado, hombre. Bueno, tenemos figuras masculinas también. Hay una gran diferencia. Sí. Primera gran diferencia. Desnudo. Están desnudos esta gente. ¿Qué hacen desnudos? ¿Por qué están desnudos? Porque ellos practicaban los deportes desnudos. Muy bien. En un principio se pensó que eran representaciones del dios Apolo. Pero la investigación ha ido avanzando y se ha descubierto que son estatuas dedicadas a atletas que en los Juegos Olímpicos y otras competiciones habían ganado varios premios. Y entonces son estatuillas de, digamos, de devoción hacia esos atletas. Las características de las anteriores muchachas son las mismas, ¿no? Sí. Es una obra, es una estatua de un personaje, en este caso masculino o femenino. Masculino,
punto. La obra está realizada en piedra, por lo tanto la técnica es el esculpido, punto. Es una obra de relieve bulto redondo. Una obra de bulto redondo que presenta las siguientes características. Ojos almendrados, sonrisa arcaica, geometrización del cabello, frontalidad y, como se puede apreciar, digamos una anatomía muy simple, ¿no? Muy sencillita. Prácticamente el cuerpo es una figura recta, salvo pues, los pectorales, un poco la zona abdominal, las rodillas. Esto de aquí se llama pliegue inguinal. Vamos a escribirlo, ¿no? Pero esta estatua tiene movimiento, ¿no? Mira, del movimiento no hemos hablado todavía, pero tenemos que hablar de él, ¿no? Tenemos que hablar un poco del movimiento. El pie atrás. No, eso es de las características de la escultura en general, porque, bueno, los egipcios ya lo hacían, que siempre adelantan el pie izquierdo al derecho. Muy bien, esto se llama la ingle. Y el pliegue que presentan esas figuras ahí es muy marcado, exacto, muy marcado. Ese pliegue se llama pliegue inguinal, el pliegue de la ingle es muy marcado y muy vertical. Conforme vaya avanzando la escultura griega veremos que se va relajando, se va haciendo más natural y más horizontal, ¿no? Pero ahí destaca mucho la atención. Otro sitio que destaca mucho son las rodillas, ¿verdad? Sí. Pero vamos, aún así estamos hablando de un modelado simple, sencillo, Sí. no llega a ser realista, ¿no? No se parece al cuerpo, se parece al cuerpo humano, pero no es realista, ¿no? Bueno, las figurillas femeninas reciben el nombre de core en singular, core en singular y corai en plural. Las figurillas femeninas se denominan core en singular y corai en plural. Y las figurillas masculinas se denominan kuros en singular y kuroi en plural. Esto es un poco confuso. ¿Por qué? Porque si yo estoy hablando de esta muchacha... ¿Puedes repetirlo? Claro, ¿Masculino? pues claro. Vamos, esto está todo en el tema, ¿eh? Copiar porque queráis copiar. Realmente está todo en las diapositivas que ya habéis descargado. La figurilla más femenina, una sola, se llama core, en singular. Pero si hablamos de varias figurillas femeninas, hablamos de corai. Ahora vamos a ver cómo se usa el término. Y si hablamos de una figurilla femenina, se habla del kuros, y si son varias, se habla de kuroi. Entonces, si yo pongo esta muchachota, digo que esto es una core, correcto. Pongo esta, pues digo que es una core, y si pongo esta, digo que es una core. En este caso se llama core del peplo. El peplo es el traje que lleva la core del peplo, ¿vale? Pero si por ejemplo pongo esto, si yo digo el kuros, aquí no funciona bien, esto sería los kuroi. Cuidado, es confuso, pero en este caso, como son dos, serían los kuroi. En este caso sería un kuros, ¿no? Aunque este tiene un nombre. Este también tiene otro nombre. Bueno, este se llama el kuros de Anavisos, fue encontrado allí. En esa figura ya hay más... Ah, la cosa va mejorando, ¿eh? Mira, mira. Por ejemplo, ¿qué ha pasado con el pliegue inguinal? Ya es más horizontal, es más natural, más realista, no es tan vertical como antes, ni tan agresivo. La rodilla, los muslos, Sí, los sí, pies. exacto. Vamos a ver cómo va mejorando la cosa. Bueno, estos muchachotes de aquí han caído alguna vez en un examen y tienen un nombre propio, no son Kuroi 127, sino que son Cleobis y Bitón. Y claro, uno se pregunta, ¿y quiénes eran estos muchachotes? Pues dos atletas, ¿no? Si tienen nombre propio, tenemos que también poner core o kuro o encima el nombre. Buena pregunta. Vamos a leer sobre Cleobis y Bitón. Es que Hombre, si son dos hombres... si te caen estos en la parejita, suelen ser Cleobis y Bitón. Vamos a leerlo y ahora vemos, ¿vale? ¿Quién le apetece leer un poquito? Yo mismo. Pues venga. Cleobis y Bitón es el nombre de un grupo escultórico en mármol de dos figuras masculinas desnudas,
atribuido por una inspiración en ambas bases que comienza en la figura de la izquierda y termina en la figura de la derecha, al escultor Polímedes de Argos. Se localizan temporalmente hasta el año 600 a.C. Por el testimonio se recoge Heródoto, que sabe que se realizaron por encargo de la ciudad de Argos para el santuario de Delfos, donde su historia era divulgada como un ejemplo moral de vida virtuosa y plena a pesar de una muerte joven, que no había que considerar como algo negativo, sino como algo mayor premio que pueden conceder los dioses. Bueno, resumiendo, se atribuyen, ¿no?, al escultor Polímedes de Argos, se localiza en el 600 a.C. y se consideran un ejemplo, pero ¿un ejemplo de qué? Cleobis y Bitón, queremos saber quiénes eran. ¿Quién quiere seguir leyendo? Yo. Pues don Pablo, adelante. Los personajes representados, Cleobis y Bitón. Espérate, lo ponemos un poco más grande. Vale. ¿Así? ¿Mejor? Sí. Los personajes representados, Cleobis y Bitón, eran, según la mitología griega, gemelos hijos de Cípile, sacerdotisa de Hera. En cierta ocasión que esta iba de camino a un festival en honor de la diosa, los bueyes que tiraban del carro cansados del recorrido retrasaron el paso. Entonces ambos hermanos desengancharon el carro y tiraron del mismo el camino completo. Se hace referencia en varios textos que la distancia fue 45 estadios, u 8 kilómetros. Ostras. Venga. Cídipe, impresionada por la muestra de afecto hacia ella y a la diosa, pidió a Hera que concediese a sus hijos el mejor regalo que un dios pudiera dar a una persona. La diosa le concedió el deseo y dio a sus hijos lo mejor que podría desear un mortal. A los muchachos exhaustos los encontraron tumbados en el suelo en lo que creyeron que era un profundo sueño, cuando en realidad habían fallecido. La muerte fue el regalo de Hera. Muy bien, pobrecillos. ¿Qué les pasó a Cleobis y Bitón? No lo he entendido muy bien, sinceramente. Oh, qué pena. No lo he entendido. Yo No, lo que no no he sé- entendido lo que ha leído Pablo al final. Yo que no sé, lo que no sé es por qué los mató la Hera. Porque, vamos a ver, Hera iba a una... No, Eva no. Hera no era Cídipe, ¿no? Sí. La que iba camino de un festival. ¿En honor a quién? En honor a Hera. Y iban en un carro y los bueyes pues no estaban tirando bien del carro, algo les pasaba. Y entonces se encuentra con estos dos muchachotes que son ¿quién? Cleobis y Bitón. Y le ayudaron, quitaron los bueyes y ¿qué hicieron ellos? Tirar a ellos del carro. Cídipe, impresionada por lo que habían hecho por ella, le dice a Hera, oye, mira lo que han hecho estos muchachos por mí, que iba a llegar tarde al festival en tu honor. Hera es la diosa. Y le dice, concédele un regalo, el mejor regalo que un dios pudiera dar a una persona. ¿Y qué es lo que le concede Hera? La muerte. Entonces, ¿quién nos explica por qué la muerte es un regalo o puede ser un regalo? Estaría bien visto ahí, yo no sé. El descanso. Porque se reúne con los dioses. Bueno, mira, eso no estaría mal, ¿no? Podrían reunirse con los dioses, ¿no? Bueno, Yo es que no tengo nada, porque sabes de la muerte. bueno, aquí están los muchachotes, Cleobis y Bitón, ¿vale? Serían un ejemplo de Kuroi, del Sí. 600 a.C., estamos hablando del siglo VII a.C. Una pregunta. Dígame usted. Si a ti te pone en el examen cuál sea esa imagen, y ahora tú tienes que comentar esa imagen, las esculturas, también tienes que hablar sobre el dicho. ¿El mito? De... El- Hombre, si se sabe, sí. Si no se sabe, pues lógicamente no. Pero entonces no se sabe por qué le regaló la muerte. Hombre, porque si Es supuestamente que es el eso... mejor regalo, es que a lo mejor no es algo malo, o sea, nosotros lo vemos como algo malo, Ya, la ya, muerte. Pero a lo mejor el mejor regalo en realidad era, como dijo Fraga, por encontrarse con los dioses, entonces... Si la cultura cristiana tiene el mismo pensamiento, lo que pasa es que nosotros lo hemos olvidado un poco como sociedad. ¿Qué piensan los cristianos? Dicen que la vida es un valle de lágrimas, ¿no? Que se supone... ¿Cuándo llega la salvación del cristiano? La muerte. Cuando muere y va al cielo y se encuentra con Dios, ¿no? Entonces,
La muerte puede ser un regalo, vista como un regalo desde un punto de vista religioso. Sí. Sí, claro. Hoy en día no suena muy raro, pero Sí. es posible, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues estos son los hermanos Cleobis y Vitón, ya hablaremos de ellos en otra ocasión. Muy bien, este muchachote, ¿qué le ha pasado? Se llama el moscóforo. ¿Qué le ha pasado a este muchachote? ¿Sigue presentando ojos almendrados? Sí. ¿Sigue presentando sonrisa Sí. arcaica? También. Sí. ¿Sigue teniendo el cabello geométrico? También. Sí. Sin embargo, ¿sigue presentando frontalidad? También. También. Pero cuando lo vemos, presenta cierta mayor naturalidad que Cleobis y Vitón, un poquito mejor, ¿o no? Sí. Hombre, cierto mayor movimiento, mientras que Cleobis y Vitón tenían los brazos pegados al cuerpo y son casi el fuste de una columna, ¿no? Son muy rígidos. ¿Qué le ha pasado al moscóforo? Está así. Sus brazos ya forman un ángulo, están cogiendo las patas de un carnero que lleva, probablemente para sacrificarlo, ¿no?, a los dioses. ¿Hay una cierta evolución? Sí. Sí, bueno, todavía lenta, pero vamos a ir viendo que aquí tenemos a este muchachote que se llama el jinete Rampín y era una estatua ecuestre. ¿Qué quiere decir ecuestre? Que está bien un caballo. Una estatua ecuestre es aquella en la que el personaje va a caballo. Estatua ecuestre. Pero sin embargo sigue teniendo las mismas características arcaicas, ¿verdad? Ojos, lados, pelo geométrico, frontalidad, modelado sencillo, poco realista, poco movimiento. Muy bien, aquí tenemos a este muchachote que se llama el Purós de Anavisos. ¿Qué ha pasado? ¿Quién me dice Bastante qué ha más pasado? realista. Un poco más realista. ¿Presenta las características arcaicas? También. Sí, todavía las presenta. Ojos almendrados, sonrisa arcaica, pelo geométrico, frontalidad. Pero, ¿qué ha evolucionado? ¿Qué ha cambiado? El Fisonomía. Muy bien, veo por ejemplo, me fijo en partes como las rodillas. Antes las rodillas eran simplemente una esfera. Aquí vemos que conocían ya mejor la anatomía de las rodillas, ¿verdad? ¿Qué más? Son más realistas los muslos, es más realista la zona del abdomen del personaje, el pectoral, los brazos, se parece más a la realidad, ¿no? Sí. Así que decimos que es más realista. Muy bien, estas estatuas, como alguien ha dicho bien antes, suelen tener, ¿qué es lo que tienen? Bien más adelante. Un pie más adelantado que otro. Y claro, ahora viene una gran pregunta. La pregunta es, las estatuas son todas estáticas, pero ¿puede presentar movimiento una estatua o no? Claro. Si yo veo el David de Bernini, ¿presenta movimiento? Sí, claro. Mucho, tiene la torsión del cuerpo, el brazo girado hacia atrás, el otro brazo por detrás del cuerpo, las piernas, digamos que sobre superficies diferentes, con ángulos diferentes, tiene mucho movimiento. Vale, y ahora me vengo aquí y digo, ¿y esta gente tiene mucho movimiento? No, son muy estáticos. A pesar de ello, el artista intenta darle cierta sensación de movimiento. ¿Cómo lo hacen? Adelanta un pie sobre otro. Y también para darle más fuerza, ¿no? Sí, le da más fuerza, le da más movimiento, pero hombre, limitado todavía, son bastante estáticas. Ahora, si nos fijamos en el Purós de Anavisos, pues lo mismo, tiene un pie adelantado sobre otro, ¿no? Muy bien, y este muchachote de aquí se llama el Apolo del Piombino. Es una estatua de Apolo y hay una novedad importante, que toc, 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 ¿de qué está hecho eso? De piedra, Yo creo que de metal. de mármol. ¿De qué está hecho? De metal, De ¿verdad? metal. De eso, yo creo que de Eso metal. lo hemos dicho antes. Muy bien. Material, técnica. Está hecho en bronce. La técnica, esto es difícil de explicar, vamos a explicarlo lentamente. Se llama fundición a la cera perdida. Eso no me Ah, eso explicaron ya en lo eso. hemos visto. Ah, sí, muy bien. Me han ahorrado de explicar esto. Bueno, pero solo de patrimonio. Muy bien. Pues bueno, voy a pasar lista antes de que se me olvide. Ana está, Alberto también está. Selva no ha venido, ¿no? No, viva el médico. Bueno, no pasa nada. Zaira sí, Carmen también ha venido, ¿verdad? Aquí está.
Rocío también está, Azahara también está, Pablo también está, Violeta Vázquez también, María Teresa también y Carlos Díaz también. Así que solo ha faltado Selva. Muy bien. Pues vamos a poner a la falta. ¿Y sois capaces de explicar cómo es el procedimiento de fundición a la cera perdida? Eso, el que sea capaz, yo creo que casi el primer trimestre aprobado. ¿El qué? ¿Alguien es capaz de explicar el procedimiento de fundición a la cera perdida? Que es muy complicado. ¡Aida! No lo puedo creer, venga. A ver, no, comete algún fallo, pero bueno. Bueno, eso, fallos cometemos todos, ¿eh? Eso por definición. Se hace un molde de arcilla y cuando se solidifica se echa cera caliente en el molde. Y entonces se hace un molde de cera. Y en ese molde, no sé si pasa algo más, en ese molde se echa el bronce fundido y lo que hace la cera es solidificarlo más rápido, o sea, más lento, perdón, para que llegue a todos los huecos y se forme bien la figura. Y no sé si me falta uno. Y también tenía arena o algo de eso. ¿También tiene que? Había que echar la arena o algo de eso. Sí, el gas es que lo utilizaba y había un montón, ¿cómo se dice? Como que tenía mucho detalle la época de la realización, por el hecho, por la técnica que utilizaba. Y no salían burbujas cuando se le echaba. Ya lo guardito. Muy bien. Mira, ¿esto suena o no suena? Sí, a ver. ¿Alguien le ha dado un golpe a los cerditos a ver si están rellenos o están vacíos? Sí. ¿Cómo están los cerditos? Hueco. ¿Están cocidos? Ah, vacíos, sí, sí. Bueno, de cierta manera están cocidos, ahora veremos por qué. ¡Qué buena! Si le damos toc, toc, toc a esta gente, vemos que es metal, es metálico, pero está hueco. Sí. Oye, ¿cómo se consigue hacer una escultura que por dentro esté hueca? Esta gente estaban huecos por dentro, ¿qué pensáis? Este no nos sirve, pero son de piedra, son macizas. Entonces pesan muchísimo, transportarlas es muy costoso, se pueden romper por el camino. El bronce además resulta que es un metal caro. Hay una mezcla de cobre y estaño y resulta cara. Si esto fuera macizo, valdría carísima la estatua. Hombre, vale cara, la estatua de bronce, pero si fuera macizo valdría un pastón. Y además, transportarla costaría muchísimo trabajo, pesaría un montón de toneladas, tendría más facilidad de partirse y romperse durante el traslado. Bueno, ¿cómo consigo tener una estatua de metal, de bronce, hueca por dentro, que es el objetivo? Pues es difícil. Es difícil. ¿Perdón? No me entero. Echándole aire y sacándolo de fuego o algo así, o alguna cosa. Fundición a la cera perdida. Vale, lo primero normalmente que se hace es que me salen piezas que no me interesan mucho. Busca directamente esa muchacha, ¿cómo era? Una muchacha. Sí. Había un vídeo, enseñó un vídeo. Sí, hay vídeos sobre el tema también. La muchacha, la diosa. Muy bien, vamos a suponer que quiero sacar, esta imagen nos puede servir. Quiero sacar la cereza, ¿no? En bronce y hueca por dentro. ¿Sí o no? Yo, con barro, que es muy baratito, hago lo que quiero hacer. Una cereza, ¿vale? La hago en barro, la modelo. Me ha quedado chula, ¿sí o no? Muy bien. Ese barro le voy a sacar un molde por fuera, que es lo que estoy viendo aquí, ¿no? Perdón, esto de aquí de fuera, le saco un molde y cuando se enfríe el molde y se ponga rígido, lo abro. Y ahora que tengo un molde externo de la cereza, ¿no? Un molde por fuera. Si lo lleno de bronce, tengo la cereza maciza, con lo cual no es lo que me interesa. Necesito un molde también por dentro, ¿sí o no? ¿Vale? Así que lo que se hace normalmente, esta capa de aquí se llena se le saca con silicona, se le sacan unos moldes para tener también el molde
por dentro, porque yo lo que quiero en realidad es una cereza con esa forma, pero que tenga 2 milímetros, 3 milímetros de bronce, no más, ¿sí? Una capita muy finita. O si cuanto más gorda, más bronce gasto, más caro es, más pesa, más problemas me va a dar. Vale, entonces necesito un molde externo, necesito un molde interno y necesito que esta forma sea la forma de la cereza. Así que es un proceso difícil en el que hay que hacer varios moldes. Cuando ya los tengo, caliento el bronce, que es una mezcla de cobre y estaño, le hago un agujerito por arriba y un agujerito por abajo. Y hecho el bronce creo que está a 700 grados, así hay que calentarlo bastante. El bronce entra, funde la cera que está ahí en medio y ocupa su lugar. Cuando empieza a salir bronce por abajo, paro de echar. ¿Y qué tengo? Pues tengo todo esto relleno de una capa de bronce y aquí tengo otra capa de bronce. Cuando se enfría, abro, quito el molde externo, quito el molde interno y ¿qué tengo? Tengo la cereza, pero con un grosor muy finito, hecha de bronce. Si acaso vais y le dais unos golpes a los cerditos y veis que están huecos. Cuando la estatua es muy grande, ha tenido que hacerse por partes, porque no hay forma de hacer eso una estatua completa. Entonces, si ustedes se fijan, probablemente pueden ver juntas donde el bronce ha tenido que soldarse, una pieza de bronce con otra para hacer la estatua. Una estatua demasiado grande. Probablemente el hombre que lleva los cerditos sea una pieza, bueno, sean varias piezas, y los cerditos van a ser también varias piezas que han tenido que fundirse. ¿Y cómo lo hacían? Bueno, a lo que vamos. Si la estatua es de bronce, la técnica es fundición a la cera perdida. ¿Por qué se llama así? Pues porque el bronce sustituye a la capa de cera que hemos puesto. Esa cera, eso se pierde. Fundición a la cera perdida. La cosa curiosa es que desde el mundo antiguo hasta hoy en día esto se sigue haciendo exactamente igual, no ha cambiado nada. La técnica es la misma que hace 2500 años. Hombre, habrán cambiado las máquinas, habrán cambiado los hornos, que hoy en día son eléctricos, son hornos mucho más evolucionados, pero el procedimiento no ha cambiado. Así que esto, tic, 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 es de bronce y está hueco, ¿vale? ¿Cómo ha dicho que cuando es muy grande? Sí, hay que hacerlo por partes, por piezas. ¿Y después la solapa? En la antigua Grecia, como la Pues los calentarían también, claro. No tenían soldadura eléctrica como nosotros, pero calentaban las piezas y las soldaban unas con otras. Bueno, a lo que vamos. ¿Qué ha pasado? Se está perdiendo la frontalidad, se está perdiendo la rigidez. ¿Qué está pasando? Los brazos sobresalen ya del bloque. ¿Qué tal? ¿Fácil o difícil? ¿Se entiende cómo hacer un comentario? Si yo tuviera que comentar diría que estamos ante una estatua realizada en piedra mediante la técnica del esculpido, punto y seguido. Es una obra de bulto redondo o relieve. De bulto redondo. La estatua presenta las siguientes características: ojos almendrados, sonrisa arcaica, cabello geométrico, frontalidad respecto al espectador, hieratismo o rigidez, pero presenta también cierto movimiento, por ejemplo, porque adelanta una pierna respecto a la otra. Y puedo hacer un comentario de lo que está antes y de lo que va a pasar después. Lo que va a pasar después no lo hemos visto, pero sí lo que ha pasado antes, ¿no? ¿Qué le ha pasado al Curós de Anavisos? Que ha ganado cierta, respecto a Cleobis y Vitón y esta gente, ¿qué le ha pasado? Más perfección. Realismo. Ha ganado más realismo. Ha ganado más realismo, la anatomía es menos rígida, menos geométrica que la de los primitivos Uroi. Se aproxima más al cuerpo humano. Se aproxima más al cuerpo humano, es más realista o naturalista. Muy bien, y como esto lo vamos a ver en contexto de lo que pasó antes y lo que va a pasar después, pues vamos a tener margen para hacer comentarios.
Cronología, pues normalmente los Puroi son arcaicos, siglo VII, VI a.C. Que uno quiere ser más fino, pues el Puroi de Anavisor es del siglo VI a.C. Que uno quiere ser más fino, pues de mediados del siglo VI a.C., ¿vale? ¿Ya está? Ustedes esta semana están un poco perjudicadillos porque nada más que vienen un día, pero vean los vídeos, ¿de acuerdo? Y después tengo también una mala noticia, y es que la semana que viene vamos a hacer una práctica de arquitectura griega, que tienen ustedes que prepararse. Lo que pasa es que, claro, les voy a dar a ustedes un poco más de margen, como tienen que ver los vídeos esta semana, pero el lunes cuando vengan fijamos ya la fecha de una práctica. No hay clase. Es verdad, el lunes no hay clase, y el martes viene otro grupo, ya sería hasta el miércoles. Wow. Bueno, no importa, no hay prisa. Pero vean los vídeos y sigan el ritmo de la clase. ¿Por qué? Porque si me quedan miércoles y viernes 2 sesiones que ustedes pierden, vamos a estar ya en la escultura clásica, y cuando ustedes vengan la semana que viene estamos terminando la escultura clásica. Si tengo que volver para atrás, así no avanzamos, ¿vale? De aquí al miércoles son 3 clases. De aquí al miércoles son 3 clases, pero tengan ustedes en cuenta que pueden ver los vídeos, pueden estudiar material, y cualquier duda pues me la hacen llegar por correo. Y así están las cosas del curso, hay que ir avanzando así, evolución. ¿De qué va la práctica? De Arquitectura griega, Solo arquitectura. solo arquitectura griega, pero bueno, la semana, tranquilidad, el otro grupo lo hace la semana que viene, ustedes lo hacen la siguiente y no pasa nada, ¿vale? Y nada, ánimo.